14 y vamos a meditar en los versículos 66 al 72. Este sermón se llama Crónica de una caída anunciada. Para quienes gustan de la literatura latinoamericana, se habrán dado cuenta que he tomado prestado el nombre de una obra llamada Crónica de una muerte anunciada, que fue escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, que fue premio Nobel por su obra 100 años de soledad, que es más común. La novela de Márquez cuenta una historia ficticia basada en un hecho real que sucede en Colombia, del desafortunado asesinato de Santiago Nazar, quien muere en las primeras páginas del libro. Entonces, ustedes leen la historia de la muerte y desde el principio les cuenta la historia. Él es el que muere y así muere. Bayardo San Román y Ángela Vicario, de un pequeño pueblo, se casan, pero en el inicio del matrimonio Bayardo se da cuenta, descubre que su esposa ha tenido relaciones sexuales anteriormente a casarse. Él se enoja y así de enojado devuelve a Ángela Vicario a su familia. La madre la regaña, los hermanos están indignados, por demás indignados, y le exigen confesar quién fue el que robó su honra. Ella culpa a Santiago Nazar, quien no era culpable. La historia se llama Crónica de una muerte anunciada porque el pueblo era pequeño y todos se enteraron que los hermanos iban a matar a Nazar. Los lectores también desde el inicio se dan cuenta que él va a morir. Una crónica de una muerte anunciada. Y Nazar desde el principio muere. Pero el libro se desarrolla en torno al preámbulo de esa muerte que ya sabemos que se da. Digamos que nos está contando el final desde el principio. Nos está arruinando el final desde el principio. Lo que tenemos aquí es una crónica de una caída anunciada. Es de dominio popular que Pedro ha traicionado a Cristo y que lo niega 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. ¿O alguien no sabía que Pedro niega a nuestro Señor 3 veces antes que el gallo cante? Pedro es quien le dice a Marcos, recuérdense que el Evangelio de Marcos es dictado de boca de Pedro, Marcos solamente es el escriba, y Pedro le dice qué tiene que escribir. Imaginen la cara y el semblante de Pedro al decirle que escribiera que él negó a Jesucristo. Y Pedro sabe que es una triste historia que escribir y aún así la escribe. De hecho, los otros evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, también lo escriben. No es solo una crónica de Pedro, sino es una crónica de todos los apóstoles. Bueno, Lucas no es apóstol, pero también escribe de un apóstol. En retrospectiva, Jesús le dijo horas antes: tú me negarás 3 veces. Ya 3 años habían estado con Jesús y ellos debían saber que Jesús nunca mentía. De modo que esas palabras eran certeras. Y además todas sus profecías habían sido ciertas. Pedro debió darse cuenta cuando arrestaron a Jesús, cuando él sale corriendo, él debió pensar y recordar las palabras de Jesús, ¿verdad? Debió darse cuenta que estaba siendo un cobarde, que era solo cuestión de tiempo en que también lo iba a negar con su boca. También Jesús lo regañó por no orar. Esa misma noche lo regaña por no orar. Se duerme 3 veces en 3 ocasiones cuando debían orar. Y Jesús le dice: oren porque viene la tentación, para que no caigan en tentación. De modo que las 3 veces que Jesús le dice que ore para que no caiga, eso debió ser un recordatorio para Pedro que las palabras de Jesús estaban próximas a cumplirse. De modo que eso no es una profecía de la nada, es una crónica de una caída anunciada. Jesús lo regaña en la última ocasión antes de quedarse dormido, porque Pedro debía darse cuenta que su caída era inevitable, pero no se estaba dando cuenta que el camino lo estaba forjando él. Jesús lo encontró 3 veces en esa hora, cuando debía estar orando. Y hay más todavía. Versículo 66, acompáñenme.
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ya ha empezado el nuevo día, ese día donde habían comido la noche anterior de la Pascua. En la madrugada estaban orando y en la madrugada también toman a Jesucristo, lo arrestan y sus discípulos lo dejan. Habían cenado tranquilamente. Judas llega con un séquito de guardias y apresan a Jesús. Todos los discípulos huyen y Jesús es llevado a juicio delante de un concilio que se levanta en la madrugada únicamente para juzgar a Jesús. Y mientras Jesús está siendo juzgado, está pasando otra historia, la historia de Pedro. Ninguno de los evangelistas nos cuenta dónde están los demás discípulos. Huyeron y se perdieron. Nos cuentan la historia de Pedro. Juan, espero yo que meditemos alguna vez en el libro de Juan. Juan narra dónde está Pedro y menciona al discípulo amado, pero no dice yo Juan. Y Juan está con Pedro en ese momento. Los 4 evangelistas nos hablan de dónde estaba Pedro y qué es lo que hizo allí. Juan en su evangelio nos dice que él mismo era amigo del sumo sacerdote, ahí en esa casa donde lo estaban juzgando, y había conseguido acceso a la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro, según el evangelio de Juan, Pedro no subió al aposento donde estaban juzgando a Jesús, sino que dice Marcos que él se queda abajo, afuera, en el patio. Quiero que nos involucremos en la historia. ¿Por qué creen que Pedro no accedió a subir al juicio junto con Juan? ¿Por qué no accedió a la corte para ver a Jesús juzgado y maltratado por las autoridades? ¿Habrá sido porque no quería verlo sufrir o porque tenía vergüenza de lo que hizo, de cómo lo había abandonado? Pedro le había jurado a Jesús que nunca lo iba a dejar. No solo eso, sino que le dijo: todos te podrán dejar, pero yo no te dejaré. Y Pedro lo abandonó. ¿Será que Pedro no quería ver cómo le había fallado a Jesús? Que Jesús volteara a verlo y ver cómo él estaba allí, mientras él mismo estaba arrodillado, escupido y golpeado. Mientras Pedro estaba cómodamente viendo el juicio. No lo sabemos, pero los hechos hablan mucho más. Juan entró y Pedro no entró. Versículo 66, leámoslo otra vez. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Estaban en el patio y era de madrugada. Ellos estaban calentando en una pequeña fogata, Pedro y todos los sirvientes del sumo sacerdote. Era necesario que estuvieran presentes los siervos del sumo sacerdote porque habían convocado a los ancianos para el juicio y ellos debían servirle. Pero ahí se nos cuenta la historia de una criada, y es que siempre hay alguien observando. Recientemente vi un pensamiento que decía: cada mentira que contamos es una deuda con la verdad y tarde o temprano hay que pagarla. Déjeme hacerle unos arreglos. Cada pecado que cometemos es una deuda con Dios y tarde o temprano debemos pagarlo. Mucho podemos esconder nuestros pecados o mantenerlos en secreto, pero tarde o temprano la justicia de Dios vendrá y todos los pecados de los hombres serán manifestados. El que engaña a su esposo o a su esposa a escondidas, o el que mira pornografía pensando que nadie lo sabrá porque borra el contenido, el que engaña a su jefe con su currículum, o el que roba algo pequeño en la oficina, el que guarda sus amarguras, algo tan sutil, guarda sus amarguras y sus reproches y responde hipócritamente, o el que tiene una vida miserable sin Dios, pero prefiere guardar las apariencias. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha, dice Gálatas 6. Hebreos 4 dice: no hay cosa creada que esté oculta a la vista de Dios.
Y Lucas 12 es mucho más claro. Jesús le dice a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es decir, que todo quien peca en lo oculto muestra su hipocresía, porque sabe lo que está haciendo y sabe lo que está mal, porque si no lo supiera, no lo haría a escondidas. Pero sabiendo que es malo, igualmente lo hace. Y es que este es un mal de todos nosotros. Hermanos, leemos la Biblia todos los días. Amén. Pero adentro sé que no es cierto. Oramos todos los días. Amén. Podremos decir. Pero en el fondo sabemos que solo oramos cuando estamos en necesidad. Leemos a nuestra familia la palabra de Dios todos los días y oramos con ellos. Amén. Y una y otra vez más, Dios no deja nada a la oscuridad de nuestro pecado. En el día final nos daremos cuenta de eso. Todo será mostrado al mundo. Algunos creen que han engañado a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus pastores, a sus amigos, a su jefe, pero a Dios nadie lo engaña. En palabras de Pablo, dice: de Dios nadie se burla. Y esto es una advertencia. Escuchen muy bien. Esto es una advertencia porque afortunadamente para nosotros, Dios no dejará muchos de nuestros pecados ocultos. Dios es tan misericordioso y tan amoroso que Él descubre nuestros pecados en esta vida. Él revela aquello que queríamos mantener oculto. Él nos desenmascara. Él revela nuestra hipocresía. Al Dios desenmascararnos, nos protege y evita que nos perdamos más. Y que no caigamos más y más. Y que nos alejemos más y más. A Pedro le dijeron, Pedro quería pasar desapercibido, pero alguien lo vio y le dijo, yo te vi. Versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. No siempre somos tan humildes para escuchar la voz dura de Dios en la boca de otros. Es que no se meta en mi vida. Esto es peor que yo y aún así me lo dice. ¿Qué derecho tiene él de juzgarme? Ciertamente tenemos que tener cuidado en juzgar, pero eso no significa que quien me lo dice, aunque sea con malas intenciones, esté equivocado. Siempre esté equivocado. La sirvienta del sumo sacerdote le dijo, yo te vi, tú estabas con él. Eso no era mentira. Pero ponía eso que dijo, ponía en problemas a Pedro, porque Pedro era un hipócrita y un cobarde. ¿Y a usted qué le importa? Le pudo haber dicho. Pero Pedro estaba contra las cuerdas. Imaginen la sentencia de la mujer, tan certera que no tuvo la oportunidad de reaccionar más que diciendo, yo no lo conozco. Todos debemos creer mucho, pero todos debemos crecer mucho en la humildad. Desde el adolescente más rebelde hasta el anciano más experimentado, nos falta mucho para llegar a la altura de aquel que era manso y humilde de corazón. Porque mientras Pedro estaba defendiendo sus propios pecados, Jesús estaba en silencio delante de sus perseguidores. A Pedro le dijeron una verdad y se exaltó. Contra Jesús hubo solamente mentiras y él no dijo nada. Con Pedro no fueron abusivos ni violentos y aún así él se indignó. A Jesús le levantaron falso testimonio, le gritaron, le pegaron y le escupieron, pero Jesús aceptó su condena. Nos falta mucho, somos muy parecidos a Pedro. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no nos gusta que nos lo digan.
A Pedro solo le dijeron, pero no le sacaron sus defectos en cara. A Pedro solo le dijeron que era uno de los que estaba con Jesús y no le gustó y negó a Jesús. Versículo 69. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. No sé, tal vez la criada ya se le quedó viendo fijamente y hoy sí lo aseguró. Este sí era uno de ellos. Tal vez al principio estaba un poco insegura por la oscuridad. Recuerden que era de madrugada y la luz en la que estaban era la luz de una fogata. Antes no habían bombillas, está de más que se los diga. Usaban lámparas de fuego, ¿verdad? Esa era la luz que utilizaban. Las lámparas que funcionaban de fuego alumbran mucho menos que las que nosotros tenemos el día de hoy. Y es molesto usarlas porque la llama se mueve. No sé si han utilizado llama para alumbrar. Pero ella, tal vez por eso tuvo inseguridad al principio, era la oscuridad y la llama. Pero ahora ella lo vio bien y lo aseguró. Y no solamente le dijo a Pedro: tú eres de ellos. Dice aquí el texto que le dijo a todos los que estaban ahí. Él era uno de los 12. Vean los aprietos en los que lo puso la mujer. Por negar a Jesús, ahora la mujer se los dijo a todos. Tal vez si hubiera aceptado desde el principio: sí, yo estaba con él, ella se hubiera quedado tranquila: bueno, tú eras de los que estaba con él. Pero ahora se lo volvió a decir y le dijo a todos los que estaban allí. Recuerden dónde está Pedro. Pedro no está alejado. Pedro está en la casa del sumo sacerdote, donde Jesús está siendo juzgado en ese momento, en ese preciso momento. Es como un ladrón que va a escondidas a la estación de policía a pedir trabajo, como recientemente salió una noticia, no sé si la vieron. Agarraron a un ladrón porque fue a pedir trabajo a la policía. Pedro estaba allí en el lugar donde justamente lo podían agarrar y tomar y juzgarlo y condenarlo. Es un pez que se acerca al barco donde están pescando. Pedro lo vuelve a negar. Ya había dicho una vez que no conocía a Jesús y ahora debía negarlo, debía seguirlo negando. Eso pasa con los pecados ocultos. Cuando alguien lo saca a la luz, tenemos la oportunidad de confesar, admitir, pedir perdón, enmendar lo malo que hemos hecho. Pero como pasa que no siempre somos tan humildes, insistimos en ocultar. Y se hace el pecado cada vez más y más grande. Sigamos en la lectura. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora ya Pedro estaba en la mira de todos, y todos lo vieron y todos lo confirmaron. Él no era de Judea, donde estaban en ese momento, en la celebración de la Pascua, cerca del templo en Jerusalén. Él no era de Judea, él era de Galilea, la parte más al norte de Israel. Judea era la parte más al sur de Israel. Él era Galileo. Son dos extremos opuestos del país. Los de San Marcos no hablan igual que los de Jutiapa. Los de San Marcos hablan como mexicanos porque ahí está la frontera. Y los de Jutiapa hablan como salvadoreños porque ahí está la frontera. Los galileos tenían una fuerte influencia de los griegos en el norte. Su acento era diferente, se parecía mucho a la de ellos. Aunque lo negara con su boca, su vida era el testimonio de lo que estaba diciendo, era una mentira. La mentira es una deuda con la verdad que tarde o temprano hay que pagarla. Nadie puede mentir para siempre. Nadie puede engañar para siempre. En algún lugar se tiene que contradecir. En algún lugar vamos a fallar. Y entonces todos se van a dar cuenta. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Vean bien lo que pasa. Pedro lo maldijo y juró. Vean la decadencia espiritual en la que estaba Pedro. Su corazón estaba tan endurecido que prefirió maldecir a Jesús en lugar de admitir lo que era verdad.
es que ni siquiera era mentira. Y él juró que no conocía a ese hombre. Como veremos en nuestro estudio de la confesión, los juramentos deben hacerse a Dios, es lo que exige. Por ejemplo, Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová temerás y en su nombre solo jurarás. Ellos eran judíos, ellos conocían Deuteronomio especialmente. Entonces sobreentendemos que aquí Pedro maldijo y juró por Dios que no conocía a Dios. La corrupción espiritual de Pedro era de tal magnitud que ni siquiera era capaz de recordar las palabras que Jesús le dijo: tú me negarás. Y es que yo no creo que las haya olvidado, como si su memoria haya tenido amnesia en toda esa noche. Cuando nosotros pecamos, sabemos que estamos pecando. La palabra no se nos olvida, la ley de Dios no se borra de nuestra mente. Pero lo que hace nuestra conciencia para estar no tan incómodos con el pecado es minimizar. Tal vez esto no es tan pecaminoso como Dios dice. A mí se me hace que esto es del Antiguo Testamento y ya no es del Nuevo Testamento. Ahora estamos en la gracia, no bajo la ley, y torcemos la palabra para nuestro propio beneficio. Corremos el riesgo de cerrar nuestros oídos a tal punto que seamos incapaces de escuchar la voz de Dios diciéndonos: me estás negando, me estás ofendiendo, la vida que llevas no me agrada, te estás alejando de mí, estás perdiendo tu primer amor. Y dejamos de leer la Biblia, y dejamos de orar, y dejamos el culto familiar, y dejamos de asistir a la iglesia, y siempre tenemos buenas excusas para dejar de hacerlo. Pero eso solo es el síntoma de lo que realmente estamos negando. No estamos negando a hacer las cosas, estamos negando a nuestro Dios. Pedro lo maldijo y juró. ¿Qué hacemos nosotros igual o más grave que él? Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Se cumplió la profecía. Era la crónica de la caída anunciada. Le dijeron que caería y cayó. Le dijeron que no se durmiera y se durmió. Dejó de orar. Le dijeron que iba a caer en tentación y aún así no hizo caso y cayó en la tentación. Cantó el gallo, cantó por segunda vez el gallo y fue donde le hizo clic a su alma. Se acordó de las palabras de Jesús, dice el texto, y nuevamente no creo que Pedro las haya olvidado en su cabeza. Estas palabras les recordaban realmente en su corazón, porque las palabras lo tocaron espiritualmente. Esto suena una historia triste y tiene una parte de tristeza, pero no es tan triste. ¿Saben qué hubiera sido peor? Que Jesús nunca le hubiera dicho que iba a caer, o que la mujer nunca lo hubiera desenmascarado. Eso hubiera sido peor. O que nunca hubiera cantado el gallo. Eso sí, hubiera sido una tragedia. Eso hubiera sido peor para Pedro, porque eso hubiera hecho que Pedro terminara como Judas, un completo traidor, un hombre que no pudo soportar la culpa y se terminó colgando. Pero Dios lo detuvo a tiempo, tal vez no como hubiera querido, pero sí de la mejor forma. Esa era la mejor forma que determinó Dios para detenerlo. Evidentemente hay una mucho mejor forma que es atender a su palabra. Pero lo que sucede es que necesitamos un jalón de orejas, un castigo más severo. Pedro tenía que verse a sí mismo en esa podredumbre de su alma, en su decadencia. Hasta dónde había llegado en tan solo una noche.
Él se encontraba cenando y disfrutando la noche anterior y ya para la madrugada había maldecido a Jesús. De comer a Jesús y alegrarse con él y de jurarle lealtad y defenderlo con una espada, a algunas horas después negarlo con maldición y con juramento. Por eso nosotros no debemos subestimar el pecado, mucho menos aquellos que ocultamos. Nos pueden arrastrar inmediatamente en una caída en picada que puede terminar en la muerte. Y vean que el gallo no tenía nada de especial. Fueron las personas que esa noche estaban con Pedro quienes lo desenmascararon y lo pusieron contra las cuerdas, lo expusieron. No fue el gallo solo fue el reloj. Y en la economía de Dios se nos ha provisto un método similar. Una de las cosas más difíciles de la iglesia, una de las cosas más difíciles de la iglesia es la iglesia. Porque la comunión entre hermanos tiene la característica de tener fricciones. Y es que todos somos pecadores. Así son todas las relaciones humanas. Hay dificultades. Y mientras más juntos estamos, más dificultades surgen. Especialmente una relación tan íntima entre los hermanos, de compartir aún las debilidades más grandes. En cualquier momento se nos voltean. Pero es en el contexto de las fricciones en donde Dios trabaja en nuestro carácter. El apóstol Pablo constantemente nos llama a mantener la comunión, el vínculo de la unidad, por esa razón. Porque en el vínculo está la forma de limar las asperezas. El oro se purifica, no se purifica con control remoto, de lejos. Ni por Bluetooth, ni por Wi-Fi. El oro se purifica metiéndolo al fuego. En palabras del rey Salomón, el hierro se afila con el hierro y el amigo se afila con el amigo. Pero no tenía que ser puesto contra las cuerdas por estas personas para que tomara en serio las palabras de Jesús. El orgullo que tuvo Pedro al principio fue el que le impidió ver a dónde se dirigía, porque así tuvo que estar más atento. Pero cuando recibió la profecía de su negación, tuvo que ponerse a orar. Cuando Pedro fue confrontado por Jesús, él tenía que inmediatamente ponerse a orar para no caer en tentación, pero no lo hizo. Así nosotros hoy, no mañana, hoy debemos estar dispuestos, no mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy debemos estar prestos en nuestra salvación y santificación, porque la carne es débil y el diablo está como león rugiente, viendo a quién devora. Eso es lo que Jesús le dijo. El diablo te ha pedido para zarandear. Pedro ya está muerto. Ya pasaron sus pruebas, ya pasaron sus dificultades, pero las nuestras no han pasado. Pedro, cuando recibió la profecía, tuvo que inmediatamente haber actuado. Hoy nosotros que nos encontramos aquí debemos tomar en serio las palabras de Jesús. A nosotros nos queda mucha vida por delante, espero yo. Y no tengo ni quiero ser profeta para anunciar que caeremos, pecaremos. Esta vida es larga y aún somos muy débiles. Por esa razón es necesario que con más fuerzas y con más tiempo, con más diligencia, nos tomemos en serio, seriamente de Cristo y lo que Él pone a nuestra disposición para salvarnos de nosotros mismos. Escuchemos esas voces que nos exponen y nos exhiben, que nos desenmascaran, aunque no nos gustan. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Nos está hablando en la boca, tal vez, del más innecesario.
Esta es la oportunidad que Dios nos extiende. No nos alejemos unos de otros, especialmente de los hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuánto más somos nosotros los ideales para animar esas asperezas? ¿Cuánto más somos nosotros los capacitados para darnos sabiduría, para hablar y para escuchar? Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que es hasta ahí donde conocemos, pero el texto sigue, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Dios nos lo advierte, aquel día se acerca, el día del juicio viene, el día en que Dios corregirá a sus hijos también viene, aquí en la tierra. El autor de los Hebreos nos dice 5 versículos después, que es Dios quien juzga a su pueblo. Él no está hablando del juicio al mundo, está hablando del juicio a su pueblo. No se engañen. Debido a esto, entonces, no debemos dejar de reunirnos, de congregarnos. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hablarnos, no dejemos de orar unos por otros. No dejemos las ocasiones para estar juntos, porque aquel día se acerca. El gallo fue el reloj que hizo que Pedro entendiera en su corazón lo que había ya en su mente. Pedro no tenía Alzheimer. Él tenía un duro corazón. Las palabras de Jesús hicieron clic en su corazón. Hemos meditado ya en este texto por algunos minutos. Según mi bosquejo, estamos a un párrafo de terminar. Y ustedes ya sabían esta historia. Yo ya la sabía. Ya sabíamos que íbamos a estudiarla desde el domingo pasado. Esta era una crónica anunciada. Entonces debíamos meditar en lo que sabíamos y que no siempre estamos dispuestos a tomar en serio, pero que es por nuestra propia santificación. Y tal vez porque mi voz es un poco desafinada como un gallo, espero que este sermón sea la señal, el reloj, el timbre que nos haga decir con nuestros pecados hasta aquí. Gracias a Dios que recibimos la palabra y que la entendimos no solamente con la mente, sino con el alma. Pedro lloró cuando la entendió. Es necesario que con dolor nosotros nos arrepintamos cuando vemos cómo le negamos con nuestra vida. Pero es necesario también que confiemos en Él, porque Él dará la salud. Él nos ama. Él nos dará la humildad y la tranquilidad de espíritu. Nos extenderá el perdón y quitará de nosotros la culpa, para que nosotros no tengamos el mismo destino que Judas, que fue sobrepasado por el dolor de la culpa. Pero para nosotros la culpa es quitada, el perdón es extendido y su espíritu habita en nosotros. Amén. Señor, te alabamos porque tú eres demasiado bueno con nosotros y que nos extiendes tu misericordia aún en formas en que nosotros no estamos dispuestos a escucharte, en las voces más ásperas del mundo, en aquellas voces también que pueden ir malintencionadas. Tú nos hablas cuando somos negligentes con tu palabra y no deseamos escuchar la voz de la exhortación. Eres bueno con nosotros y no dejas que nos alejemos más de ti. Te pido, Señor, que pongas esos topes en nuestra vida, esos tropiezos, esas ocasiones para interrumpir nuestro mal camino. Y que nos des también el espíritu humilde para reconocerlo, pedir perdón a ti, a quienes ofendemos, cambiar y enmendar nuestros errores. Señor, confiamos en ti, en tu amor, en tu espíritu que habita en nosotros, porque nuestra fe la hemos depositado en ti y confiamos de todo corazón que por el amor que tú nos tienes, que has manifestado en esa cruz, no nos dejarás. Permítenos a nosotros no dejarte y amarte. Señor, ponemos esta meditación en tus manos por medio de Jesucristo. Amén.